Hoy vamos a alabarle con todo el gozo, sabiendo que el gozo del Señor es nuestra salvación, amén. Es nuestra fortaleza y Él es quien nos sostiene. Vamos a alabarlo con todo nuestro corazón. Y acompáñenme con sus palmas en esta preciosa mañana. Vamos a decirle: Padre, hoy hemos venido por algo nuevo. Hoy hemos venido preparados para ver los propósitos, para ver tus milagros, amén. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús hacía su entrada triunfal en Jerusalén sobre un pollino, los que venían delante y detrás de él exclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Y en esta mañana usted y yo vamos a dar voces de adoración, voces de júbilo a nuestro Dios, y vamos a decirle hosana al Rey de nuestra salvación. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte, fuerte, fuerte grito de júbilo? Te alabamos, Señor. Vamos, cántalo fuerte. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Fuerte. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos a declararlo. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy ¿Qué cosa? tu libertad y salvación. Fuerte. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y la iglesia dice: Que el cielo se oh, parta sí, en dos, inúndanos, que del desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. te exaltamos, Señor, en esta mañana. Eres nuestro Salvador, eres nuestro sanador, eres nuestro proveedor, pero sobre todo es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Hosana, Señor. Levante sus manos y adore a su Dios. Hosana, fuerte. Hosana, hosana al Rey. Alabe a su Dios en esta mañana. De Hosana, voces de júbilo a su Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, dice su palabra. Y en esta mañana hay un pueblo que le alaba. Vamos, dígale hosana. hosana, hosana, Fuerte. hosana al Rey. Vamos, dígale una vez más. Hosana, hosana, hosana al Rey. Gócense. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor. Te adoramos.
Señor de los cielos, en esta preciosa mañana elevamos a ti, Señor, un cántico de adoración, un sentimiento, Señor, que emerge de lo más profundo de nuestro ser. En esta mañana, Señor, queremos entregarte más allá de un solo cántico, Dios. Queremos entregarte nuestra vida, Dios, nuestro corazón. Derramamos, Señor, delante de tu dulce presencia, Dios, nuestro mejor sentimiento, Señor. Un sentimiento alineado, Dios, a lo que tú has hecho en nuestra vida. Levante sus manos al cielo, allí donde usted se encuentra, en señal de rendición al Señor. Este es un lugar maravilloso. Vamos a poder derramar nuestro corazón delante de nuestro Padre. Y dígaselo con todo su corazón: Señor, necesito de tu amor, necesito de tu presencia, Señor. Que sea tu dulce Espíritu, Dios, el que me abrace en esta mañana. Te necesito, Señor. Quiero ser cada día más como tú, papá. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Hijo de Dios,
manos al cielo en esta mañana y con todo su corazón usted le puede decir al Señor: quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Dígaselo. Ofreciendo a ti mi vida. ¿En qué? En santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Yo quiero que levante sus manos al cielo y usted le puede decir al Señor: Hijo de Dios, recibe toda la gloria, Señor. Toda la gloria, La honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Te alabamos, Dios, en esta mañana, Dios. Te bendecimos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, sean dados a ti en esta preciosa mañana. Te bendecimos y te aplaudimos, aquel que lo merece todo, Señor. Gloria a Dios. Queremos dar también la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes, que están siguiendo semana a semana lo que Dios está haciendo en este lugar a través de su palabra. Amén. La semana pasada el pastor estuvo compartiendo algunos temas en relación al Espíritu Santo, y la semana anterior él comenzó hablando en relación al fruto del Espíritu. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Me levante su mano. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de eso? Bien.
Entonces, usted que trajo su esfero, que trajo su Biblia, ¿verdad? Vamos a continuar desarrollando justamente este tema. La semana pasada el pastor estuvo hablando en relación a las dos primeras cualidades o elementos del fruto del Espíritu Santo, que son el amor y el gozo, exactamente, ¿no? Hoy vamos a estar con la bendición del Señor también siendo instruidos y bendecidos por dos características más del fruto del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar hablando en relación a la paz y a la paciencia, ¿sí? La paz y la paciencia. Como usted sabe, eso está en Gálatas 5, en el capítulo número 5, versículo 22. Sé que igual la semana pasada se estuvo hablando que el fruto del Espíritu es una cosa y que los dones del Espíritu es otra, ¿sí? Que los dones tienen que ver con que es un regalo inmerecido de parte de Dios y es algo externo, y los dones son para beneficio de la iglesia. Pero cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, estamos hablando de algo, de una transformación interna en cada uno de nosotros. Amén. Algo que nosotros vamos a poder recordar cuando leemos las Escrituras, y si vamos a 1 Corintios, Pablo exhorta a los corintios, porque los corintios los que más resplandecían en ellos eran los dones, pero carecían del fruto. Y quiero en esta mañana ir poniendo algunas pautas, ¿no?, que nos van a hacer base para trabajar en estas dos características más de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y es que si podemos tener carisma, hablando de dones, pero no hemos permitido que el Espíritu Santo trabaje en nosotros el fruto, es en vano lo que hagamos. Dones sin fruto no hay. A veces en la iglesia evidenciamos más lo que es el don y decimos esta persona cómo es usada por Dios, pero delante de Dios Él no nos va a evidenciar por los dones, porque los dones son de Él y nosotros solamente somos instrumentos. Lo que va a pesar delante de Dios es el fruto del Espíritu, porque es el carácter de Cristo trabajando, viviendo en nuestras vidas. Amén. Entonces, entendiendo esto de aquí, Pablo exhorta a los corintios, le dice, ustedes tienen cualquier cantidad de dones, hablan en lengua, hacen esto, hacen aquello, pero le falta lo más importante, que es el fruto del Espíritu Santo. Y es esa experiencia interna, ese trabajo interno del Espíritu Santo. Nosotros, como hijos de Dios, cuando hemos aceptado caminar en obediencia al Señor, venimos en una vida de obediencia, pero nuestra vida ya no nos pertenece, eso lo sabemos. Ahora la vida que está en nosotros es la vida de Cristo. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, lo que estamos diciendo es que de estos 9 elementos que conforman el fruto, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, cada uno de ellos de una u otra manera para poder entender en nuestra mente limitada, porque somos limitados en cuanto a la manera de pensar de Dios, podríamos decir que los 3 primeros elementos del fruto del Espíritu, hablando del amor, del gozo y la paz que vamos a concluir hoy, es básicamente lo que Cristo viviendo en nosotros, ¿verdad? Viviendo en nosotros se debe de hacer evidente, esas cualidades que deben de ser evidentes, hablando una vez más, le digo, del amor, del gozo y de la paz. La paciencia, la benignidad y la bondad es lo que Cristo en nosotros debe de reflejar para con las demás personas. Y hablando de la fe, la mansedumbre y la templanza, es lo que Cristo en nosotros debe procurar que tengamos una vida manejada en estos 3 elementos: fe, mansedumbre y templanza. Pero cuando hablamos de paz, que es uno de los otros elementos que vamos a estar hablando en el día de hoy, quisiera que por favor me ayudara mi hija con la primera, el fruto del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Entonces hoy vamos a ver la segunda parte, ¿verdad? Y dentro de esa segunda parte vamos a ver estos segundos 2 elementos. Entonces vamos ahora sí, paz. Cuando hablamos de la paz,
Bueno, podríamos pensar en muchas cosas. Si hablamos de paz, la paz que tiene el mundo es una cosa. La paz que nos habla la Escritura, que viene de Dios, es algo totalmente distinto. Comúnmente la paz humana o la paz natural tiene que ver con la realización que nosotros podamos tener. Si tengo un buen trabajo, tengo paz. Si tengo dinero, tengo paz, ¿verdad? Es una paz superficial, es una paz humana, expresada en lo exterior. Mientras todo esté bien, mientras no haya guerra, hay. Mientras no haya guerra en el matrimonio, hay, ¿verdad? Si no hay guerra en el trabajo, hay. Si me levanto de buenos ánimos, hay. ¿Se da cuenta? El común denominador de la paz es lo que gira externamente. Y si alguno de esos elementos no está considerado en el día a día, ¿qué decimos? Es que no tengo ni un minuto de paz. Quisiera irme, estar solo o sola para allí poder tener paz. Porque pensamos que la paz es algo que podemos tomar y dejar. Pero la paz de Dios es algo completamente distinta y la paz de Dios es algo completo. Es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, si habláramos de una definición de la paz en su original griego, que es Irene, significa, número uno, descanso. Eso significa la paz. Según las Escrituras, significa reposo, significa quietud, significa tranquilidad, bonanza, armonía, seguridad, confianza. Como les decía, las definiciones del mundo en relación a la paz es algo efímero. En la guerra, durante el cual dice, recargamos para seguir disparando. La paz es momentánea en el mundo. La paz en el mundo significa la ausencia de conflicto. Ahora bien, cuando hablamos entonces de paz, como le digo que viene de Irene, que significa descanso, reposo, quietud, cuando hablamos de la paz como parte del fruto del Espíritu, estamos hablando de un estado de tranquilidad y calma en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Basados en qué? En el conocimiento de que todo lo que se desarrolla en nuestra vida es conforme al plan de Dios. Allí cambia todo. Repito de nuevo. Con este concepto, entonces, podríamos definir que la paz, como parte del fruto del Espíritu, es un estado de tranquilidad, de calma de la mente y del corazón en cada uno de nosotros como creyentes, basados en el conocimiento de que todo lo que se desarrolla en nuestra vida es conforme al plan de Dios. Amén. Por eso cuando hay circunstancias adversas, dificultades, si tú eres loco, mira cómo estás y te veo tan tranquilo. Eso es la paz de Dios. Es una paz absoluta que va por encima de cualquier acontecimiento externo. Amén. Juan 14, 25 al 29 en la Nueva Traducción Viviente. Por eso es que Jesús, cuando ya estaba próximo a ir al Gólgota, Él discernía el corazón de sus discípulos y vio hombres turbados. Y en este pasaje dice, les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Dice Jesús a los discípulos. Sin embargo, dice, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo. Qué interesante. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien, iglesia, no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían que voy al Padre, quien es más importante que yo. Les he dicho estas cosas antes que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Jesús conoce nuestro corazón, sabe cuando a veces estamos turbados. Y es allí cuando la palabra debe de venir a nuestras vidas.
y debe de ministrar la palabra en nuestra mente y nuestro corazón, porque la falta de paz es lo que hace que nuestra mente y nuestro corazón esté turbado. Por eso la Biblia es tan específica y dice, es la tranquilidad en nuestra mente y en nuestro corazón. La mayoría de las personas hoy en día viven estresadas, viven preocupadas, ansiosas. Me hacen así por acá adelante. Sí, viven preocupadas, ansiosas, y más aún con lo que está pasando. Pero bendito sea Dios que como hijos de Él nos ha dejado el regalo más importante que el mundo no lo puede dar. Porque ya dijimos que la paz del mundo es una paz momentánea, pero la paz de Cristo es eterna, ahora, constante. Día a día, cada minuto, cada segundo, la paz de Dios está permanentemente en nuestros corazones. Amén. Mateo 10 del 34 al 37, mire también lo que la Biblia nos enseña. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Como que aquí va a ser algo contradictorio, ¿no? No he venido, dice, para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Usted me podría decir, bueno, y aquí usted se está contradiciendo. No, la palabra no se contradice. Aquí lo que está diciendo es que la paz de la cual Dios nos habla aún está por encima ¿de qué cosa? Cuando la Biblia especifica que incluso nuestros propios enemigos van a ser los de nuestra casa, es que cuando nosotros conocemos lo que es la obediencia a Dios, los conflictos se van a presentar en la casa, porque no vamos a hablar el mismo lenguaje, no vamos a tener el mismo pensamiento, no vamos a buscar las mismas cosas, pero es porque hemos entendido la verdad y porque sabemos que la paz efímera que da el mundo y que el resto la tiene, hemos aprendido a tener una paz totalmente distinta y es lo que queremos enseñarle a los demás o transmitirle a los demás. Entonces, en estos versículos, Jesús está hablando de la demanda de ser sus discípulos. Dice, ustedes tienen que amar más a papá o a mamá, a su familia, más tienen que amarme a mí que a ellos. Es una demanda, es amar por encima de. Y la paz tiene que ver con eso. Porque sabe que a veces por la familia o por circunstancias nosotros perdemos la paz. Y dígame que no es así. Perdemos la paz. Por conflictos familiares, perdemos la paz. Pero Dios tiene una demanda sobre nosotros que por encima de esos conflictos nosotros debemos de buscar siempre la paz. Aunque eso incluya que los de nuestra misma casa sean nuestros peores enemigos. A eso hace referencia a las Escrituras. Entonces Dios hizo la paz con nosotros para que tengamos también paz con los demás. Cuando la Biblia habla de paz, lo hace entonces en un sentido más profundo y significativo del que el mundo lo hace. Como ya dijimos, para el mundo la paz es simplemente tranquilidad y ausencia de guerra. Pero la paz de las Escrituras es un estado de reposo, es un estado de armonía, es un estado de calma. Veamos lo que nos dice Romanos 12, 18. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero ya vamos a ir a ver en el proceso cómo vamos a hacer esto, porque como que es un versículo que es muy bonito, pero a la hora de ponerlo en práctica nos cuesta, ¿sí o no? Porque dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero dígame que a veces es difícil estar en paz con todos. No, soy la única pecadora, entonces que pienso que no es fácil estar en paz con el resto del mundo. Ahorita mismo tengo que arrepentirme entonces. Es difícil estar en paz con todos los hombres, porque humanamente hablando, nosotros siempre queremos justicia. Siempre vamos a querer justicia. Siempre vamos a querer justicia. Pero cuando hablamos de lo que la demanda que Dios nos hace, es que nosotros necesitamos entender que la paz que Dios nos da es por encima de muchas otras cosas más. Y en el proceso lo vamos a ir viendo, ¿no? Mateo 5:9. Bienaventurados, dice, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos bienaventurados cuando buscamos la paz. Y la Biblia nos llama pacificadores.
Aunque hay otros que son conflictivos y no buscan la paz, sino el conflicto constante. Son guerreros o guerrilleros, están en una guerra constante, pero no buscan la paz interior. Y aquí podríamos ir hablando de muchas cosas. 1 Corintios 6, 7 al 8. Así que, por cierto, dice, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿A quién le gusta sufrir el agravio? A ver, aquí dígamelo con honestidad para saber que no soy la única pecadora. ¿A quién le gusta sufrir el agravio? A nadie. Es que en la naturaleza humana nosotros no nos gusta sufrir el agravio. Tampoco nos gusta sufrir el ser defraudados. En la naturaleza caída, en la naturaleza humana es así. Pero cuando hablamos del fruto del Espíritu, es que el Espíritu obrando, viviendo en nosotros, nos da el poder sobrenatural para que estas características en nuestra vida se hagan evidentes aún para con el prójimo. Esa es la diferencia. En nuestra humanidad, nosotros no podemos vivir el fruto del Espíritu Santo porque no tiene que ver que esté basado en nuestras fuerzas. Tiene que ver en la obra del Espíritu Santo en nuestro carácter. ¿Se entendió? Es algo distinto. Entonces, allí sí, lo que les está diciendo Pablo es, dice, no puedo creer, dice, por cierto, dice, ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿No es mejor que muestres lo que le está diciendo Pablo? ¿No es mejor que mostraras el fruto del Espíritu Santo? Porque a veces podemos estar aquí sentados como iglesia, pero están dos sentados y están en conflicto. Podemos estar aquí sentados como matrimonio en esta mañana y están en conflicto. Pueden estar aquí una familia sentada en esta mañana y está en conflicto. Puede estar algunos de un ministerio en esta mañana aquí sentados, pero están en conflicto. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿No sería mejor que permitieran la obra del Espíritu Santo que estar en un constante conflicto? Mire, siempre vamos a tener diferencias, porque cada uno es un mundo. Lo que nos une es la obra de Cristo en nuestras vidas. Siempre vamos a pensar de manera distinta, pero no podemos dejar a un lado que como hermanos en la fe nos debemos el amor y el respeto mutuo. Amén. Ok. Por eso entonces debemos de buscar siempre la paz. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al... Mire que a veces nosotros decimos, sigue la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero ¿qué dice la Biblia? Seguid la paz con todos, y la santidad. Y es la una cosa con la otra. Yo no puedo decir que soy santo si tengo conflictos y en realidad no tengo la otra parte de la santidad, que es fruto del Espíritu Santo, que es la paz. Lo uno va con lo otro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y sígala. Quiere decir que cuando estoy en conflicto, ¿quién está actuando en mí? ¿Qué dice allí? Apártese del mal y haga el bien. Ahí veo por ahí que están que se hacen del codo. ¿Te das cuenta? ¿Vistes? En la mañana discutimos, pero dijiste, vamos igual a la iglesia. Ya pues si no queda de otra. Ahí está. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz, saque al que tiene ahí en medio durmiendo con usted, no al diablo, su propia carne. Nadie dijo amén, no se preocupe, igual aquí vamos a seguir predicando. Cuando la Biblia habla de paz, entonces, como decimos, ¿no? Es un estado de reposo, armonía y calma. Y la paz tiene su fundamento en Dios mismo. Mire Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, entonces aquí ya vamos comenzando a desarrollar. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando no hay paz, hay guerra en nuestro pensamiento. ¿Se está dando cuenta? Entonces, cuando usted esté en ese conflicto, dígale, la verdad es que ahorita la paz de Dios es lo que menos tengo. Estoy en un conflicto, estoy en una guerra. Es imposible gozar de una genuina paz interior sin la ayuda y la presencia de Dios. Y aquí vamos poniendo las bases. Por eso es que el mundo allá afuera no puede tener paz y nunca la tendrá. Porque la paz solo proviene de Dios. Por eso es un fruto del Espíritu Santo. Para el apóstol Pablo, Dios es nuestra paz. Si algo que usted va a ver en las cartas del apóstol Pablo es que constantemente él está mencionando al inicio de sus cartas, y la paz de Dios sea con vosotros. Gracia y paz a vosotros. Constantemente va a estar viendo eso en las cartas de Pablo. Porque Pablo se ve lo importante de la paz de Dios en nuestras vidas. El Dios de paz desea conceder una perfecta y completa paz a nosotros como sus hijos para que podamos reposar en Él en todas las contingencias de la vida que tenemos. En nuestro día a día, en nuestro trabajo, en donde nosotros nos estemos manifestando en el día a día, relacionándonos con los demás. Entonces, para hablar de la paz, debemos entender, número uno, que la paz es con Dios, pero que la paz al mismo tiempo es Dios, pero que así también debemos de tener paz con nosotros mismos. Parece trabalengua. Repito de nuevo. Cuando hablamos de la paz, número uno, la paz debemos de tenerla primeramente con Dios. Por eso es que cuando venimos a los caminos de Él, decimos que hemos entrado en la paz con Dios, porque estábamos alejados de Él por nuestros delitos y pecados. Entonces necesitamos venir a Él para estar en paz con Dios. Así es. Y eso lo hicimos a través de ¿quién? Romanos 5:1. Justificados pues, dice, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de paz con Él, primero que necesitamos hacer paz es con Dios. Si hay un amigo en esta mañana que nos visita, que fue invitado, que no es la primera vez que viene, usted necesita estar en paz con Dios. No va a poder tener paz por ninguna otra circunstancia si primeramente no está a cuentas con Dios. El hombre muerto en delitos y en pecados está separado y alejado de Dios. Vive esclavo de la maldad, y eso nosotros lo sabemos porque Dios nos rescató de ese mundo de maldad. Nos rescató de los vicios, del mundo, de la carne, del enemigo, pero gracias a Dios, por la sangre de Cristo en la cruz, fuimos salvados y santificados. Efesios capítulo 2, 17 al 18 dice así: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Siguiente versículo. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. A través de Cristo nosotros alcanzamos la paz con Dios. Número uno, alcanzamos la paz con Él. La paz del corazón, del interior del alma, viene por el perdón efectuado por la sangre de Cristo en la cruz. Colosenses 1:20. Y por medio de Él, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, cuando hablamos de paz, número uno, debemos de tener paz con Dios. ¿Ok? Él es nuestra paz, Él es nuestro descanso y Él es nuestro reposo. Eso tiene que ver con paz. Número dos, la paz es de Dios. Necesitamos estar en paz con Dios, pero la paz, como lo dijimos desde el inicio, viene de Dios. Colosenses 3:15. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne en sus corazones y sean agradecidos. Dígale al que está a su lado. Lo que está en ese versículo, dígale al que está a su lado. Deja que la paz de Cristo gobierne tu corazón. A ver, dígale. Para que vote con el que algunos vinieron hoy día. ¿Ya? Que la paz de Cristo gobierne nuestros corazones.
¿Se da cuenta cómo cambia el ambiente cuando entendemos las Escrituras desde esta perspectiva, de la perspectiva de lo que Dios quiere en nosotros? Y entonces cuando hablamos de la paz de Dios, no es una paz circunstancial, eso ya lo hemos entendido, es una paz inconmovible, es una paz plena y abundante, que no solamente tiene que ver con la tranquilidad espiritual, sino que mire, todos los beneficios de la muerte en la cruz vienen juntamente en ese paquete. Cuando hablamos de paz, hablamos de salud, hablamos de prosperidad, hablamos de bendición y hablamos de bienestar. Eso tiene que ver con la paz. La pregunta es, ¿por qué si todo esto tiene que ver con la paz nosotros estamos en constante conflicto? Por una sencilla razón, porque no estamos permitiendo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay más ahí que hacer. Si tiene conflicto constante en su familia, en su matrimonio, en su trabajo, no hay por qué seguir preguntando. Es simple, no estamos dejando la obra del Espíritu Santo haciendo en nuestras vidas. Porque esa es la promesa de Dios. Él nos da de su paz. Si no, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que Dios es mentiroso? No. Nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Ok, entonces, la paz, primeramente debemos hacerla con Dios. La paz es de Dios. La paz nos viene del Espíritu y es en el día a día, es una práctica, ¿no? Es una práctica en nuestro diario vivir. Para cada problema y para cada necesidad está dispuesta la paz para cubrirnos con su manto. Aunque fuera el mundo esté agonizando cada día en conflictos, nosotros podemos estar tranquilos porque tenemos la paz de Dios. Y número 3, necesitamos tener paz con nosotros mismos. Le dije, número 1, la paz debemos tenerla primeramente ¿con quién? Con Dios. Número 2, la paz es Dios. Y número 3, eso nos lleva a que debemos de tener paz con nosotros mismos. Colosenses 3:15. Eso creo que ya lo leímos, ¿no? Sí, estamos allí. El Señor decía que nuestro corazón, cuando hablamos de estar en paz con nosotros mismos, lo que Dios quiere es que nuestro corazón sea un jardín de paz, en donde pueda crecer la paz y generar frutos. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Por eso es tan importante que esta cualidad, que es fruto del Espíritu Santo, se muestre en nuestras vidas. Porque es la única manera, en medio del desasosiego que hay allá afuera, poder descansar y reposar en Él. Salmos 37:11. Pero los mansos, dice, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Afuera hay muchas problemas. No, dices que yo no tengo paz. Tengo 3 trabajos, 4 trabajos y no tengo paz. ¿Qué va a tener paz así, pues? Dice, no puedo salir a la calle porque ni medio salgo, estoy pensando que alguien me quiere matar, que alguien me va a robar y que porque su seguridad y su paz está en lo exterior. Pero la paz de la que hablamos es, exacto, excelentes alumnos, la paz es interna. Tienen 20 hoy. Bien. En Isaías 48:18, la Escritura nos dice que la paz del Espíritu debe de ser como un río, debe fluir. Dice, oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Qué profundo que es esto. Deberíamos de rebosar, dice, de paz. Que debería de correr libremente esa paz en nuestras vidas. Y eso es lo que nos lleva a vivir una vida de santidad. Lógico, porque si estoy en paz con todos, vivo una vida de santidad. Isaías 48:18, pero cuando estoy en un constante conflicto con Raimundo y todo el mundo, con el perro de mi casa, no hay paz. O dice, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar.
¿Qué entendemos entonces cuando hablamos de la paz? ¿Verdad? Que para poder disfrutar de esa desbordante paz que Dios nos da a través del fruto del Espíritu Santo, debemos de guardar su palabra. Todo lo que les he leído es las Escrituras. Entonces, para tener paz, ¿qué tenemos que hacer? Vivir esos mandamientos, vivir esa palabra día a día en nuestras vidas. Es una manera de experimentar la paz y permitir que el fruto del Espíritu Santo evidencie esa cualidad en nuestras vidas. ¿Qué más tenemos que hacer hablando de paz? Eliminar de nuestro corazón todo pecado. Cuando estamos en conflicto, estamos en pecado. Cuando estamos en rencilla, estamos en pecado. Cuando estamos en disensiones, estamos en pecado. Y eso no nos permite tener paz. Debemos dejar el orgullo, la envidia, el rencor, los celos. Se me fueron. No es que cuando vemos nomás la paz así rapidito, todo es lindo, todo es bonito, pero cuando comenzamos a escarbar, se da cuenta que para tener paz necesitamos escarbar nuestro corazón. Porque la paz no la tenemos porque el corazón está cargado de muchas cosas. Y Dios lo que dice es, estirpa eso de tu corazón, saca todo lo que hay en el interior, esa oscuridad que ha impedido que la luz venga y permite que realmente puedas experimentar la paz que yo te doy. Porque una cosa es leer un versículo, pero otra cosa distinta es permitir la obra de Dios con ese versículo en nuestras vidas. Entonces, para disfrutar de la paz, necesitamos, como les dije, dejar el orgullo, la envidia, el rencor, los celos, para poder tener esa tranquilidad que nos trae la paz. Necesitamos ser humildes y mansos. Dicen, no, a ver, humilde sí, menso no. Claro, menso no, estamos hablando de humildad y de ser manso. Y cuando hablamos de humildad, debemos estar dispuestos en muchas ocasiones a morir a nosotros mismos. Y es lo que tampoco nos gusta. Amén, dice, ¿vio? Y a veces en los matrimonios a la mujer le cuesta morir, al hombre también. Ay, es como que tuviera un... Usted me entiende. Usted me entiende, amén. Gracias por esos amén. Usted entiende. Amén. Entonces, los mansos, incluso para llegar a ese nivel de humildad y de mansedumbre, es porque realmente hemos renunciado a nuestro yo. Hemos renunciado a nuestro egoísmo para poder servir a Dios y al prójimo. ¿Sabe por qué? Porque si no extirpamos el pecado de nuestro corazón, el pecado lo que trae es intranquilidad, desvelos y zozobras. Por eso cuando estamos en conflicto con alguien no podemos dormir. Vemos a la persona y ¡ay, que ahí viene! Estamos en una constante zozobra en nuestro corazón. Sí, y me va a decir que no le pasa eso. Vemos a alguien que, ¡ay, que es una patada al hígado! Dicen algunos por ahí. ¡Ay, es que si pudiera! No, hay que dejar esas cosas, hay que renunciar, hay que estar dispuestos a ser quebrantados, que ya no seamos conocidos como personas bruscas, sino que seamos conocidos como personas humildes y mansas. Amén. ¿Cómo evidenciamos que esa cualidad del fruto del Espíritu ya es parte de nosotros? Cuando otros pueden decir, la realidad es que te veo que eres una persona humilde, apacible, tus modales, tu forma de hablar muestran una paz interior. Y eso es a lo que Dios quiere que lleguemos. No es imposible, iglesia, es posible. Es posible vivir una vida así. Pero para eso necesitamos que morir a nosotros mismos. Y finalmente, hablando de la paz, ¿verdad? Hemos dicho que la paz es Dios, que debemos tener paz con Dios, que debemos tener paz con nosotros mismos, pero no nos podíamos olvidar de la paz con nuestros semejantes, que es lo que estamos justamente hablando, ¿no? Todas estas 4 cualidades encierran el ver la paz
como una cualidad en nuestras vidas del fruto del Espíritu Santo. Eso nos lleva a experimentar la paz. No es de que, sí, tengo el fruto del Espíritu Santo, sí, yo tengo paz. No, la paz tiene un elemento que hay que irlo construyendo, permitir que el Espíritu Santo construya eso en nuestras vidas. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces allí podemos darle apertura al Espíritu Santo de Dios. Y ya vimos que las Escrituras nos dice que debemos de seguir la paz con todos y tener paz entre vosotros, dice Hebreos 12:14. Creo que esa no la leímos. Hebreos 12:14 nos dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No, es 1 Tesalonicenses 5:13, mija. Y que los tengáis, dicen, mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tener paz entre vosotros. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando estamos en conflictos es porque no estamos siendo agradables al Señor. Lo dice la Escritura. Pare de contar. Es tan sencillo. No hay que darle vuelta al asunto. Entonces nuestra paz debe mostrarse aún en las relaciones que tenemos con nuestros semejantes, especialmente en nuestra familia y en la iglesia. Debemos ser promotores de paz, canales de paz. ¿Eso qué significa? Que en el lugar donde nos movemos, actuamos, trabajamos, debemos cuidar y fomentar no situaciones tirantes ni embarazosas, ni tampoco discusiones que alteren los ánimos, crear una atmósfera de discordia, que es lo que constantemente batallamos en el día a día. A veces peleamos con el taxista, a veces peleamos en la urbanización cuando no nos dejan entrar y se nos meten otra en la fila. A mí me pasó ayer. Y la persona que estaba a mi lado me dice, Ivonne, tranquila. Yo le digo, pero es que le estoy hablando de justicia. Hay un tremendo colerío y se cruza exactamente como que sin nada para ingresar. Pero Dios ahí nos recuerda que aún necesitamos trabajar la paz en nuestras vidas. Amén. Aún en aquellos pequeños detalles nosotros necesitamos trabajar la paz, buscar la paz, no la discordia, no el problema, que no es fácil porque el mundo de afuera es conflictivo a la máxima expresión. Es conflictivo a la máxima expresión. Siempre quiere, afuera está la ley del sabido, esa es la ley del sabido, ¿no? Está la fila ahí, por donde me meto y llegué, ¿sí o no? Si te debo algo, ahí en algún día te lo pagaré. La ley del sabido, a eso me refiero. Pero la ley del sabido constantemente lleva al conflicto. La paz de Dios nos hace estar en paz con todos. Él una ofrenda de aplauso al Señor. Entonces ya nos hemos hecho radiografía en esta cualidad del fruto. Amén. Y estoy más que seguro que todos podemos decir aquí que del 100%, algunos irán 10% a la rayita, 20% a otros, 50% a la otra rayita, pero sé que ninguno estamos al 100%, porque la perfección en Dios es un proceso hasta el día que nos venga a ver el Señor. Pero tenemos que comenzar a evidenciarlo. Amén. Y siempre que estemos en esas situaciones, el Señor me ha llamado a que una de las cualidades del carácter del Cristo en mí sea la paz, estar siempre en paz con todos, en paz con Dios y en paz conmigo mismo. Muy bien, vamos a pasar ahora entonces a la siguiente cualidad del fruto del Espíritu, y esta sí es bien bonita. La paciencia. La paciencia. Ahí veo que los matrimonios están que se ríen. ¿Por qué será? Que ustedes son tremendos, ¿ah? La paciencia, si supiera la que me tocó. No se preocupe, que ella también dice, y usted, si supieras el que me tocó. La misma situación va por ahí. La paciencia. La paciencia, gracias, mija. En el idioma hebreo dice, paciencia se dice selevagut, y significa paciencia como nombre en el griego. Es la paciencia que crece bajo las pruebas. Cuando estamos en las pruebas, lo que el Señor está fraguando, ¿qué cosa es? Repito de nuevo, cuando estamos en las pruebas, ¿qué es lo que Dios está fraguando de nosotros? La paciencia. Una cualidad
del Espíritu Santo. Dice que significa de upumone o upo, estar bajo, ¿verdad? Mone, permanecer. Dice de anecho, que significa contención, soportar, sufrir. Paciencia como verbo, dice que viene de macrotumeo, que significa largura de ánimo. Imagínense que a veces estamos desanimados y dice ahí largura de ánimo. Dice largura de ánimo o tener paciencia. Como fruto, dice que es la virtud de saber sufrir, soportar adversidades, dificultades, infortunios, imposiciones, pruebas, trabajo que realiza de todo tipo con fortaleza, sin lamentarse y sin perturbación de ánimo. Ya sacamos 0 ahí. Sí, por acá, ya sacamos 0. Entonces, porque acá adelante me hacen reír bastante, vamos a tener que cambiarlos ustedes. ¿Ah? Está bien, está bien. Entonces hablamos de paciencia, como saber, mira, la paciencia es saber sufrir. Hay muchos que no sabemos sufrir. Amén, dice acá. Hay muchos que no sabemos sufrir. Dice, ¿por qué todo a mí? ¿Pero para qué? Hay que saber, en Cristo hay que saber sufrir. Porque todas las circunstancias adversas están produciendo en nosotros, ¿qué cosa? Paciencia, paciencia. Soportar adversidades, dificultades, se trabaja la paciencia. Amén. Entonces podríamos definir también la paciencia como la espera y el sosiego de las cosas que se desean mucho. Eso es tener paciencia. Espero tranquilamente que eso que estoy añorando vendrá. ¿Cuántos añoran la segunda venida de Cristo? Pero nos toca esperar con paciencia. ¿Se da cuenta? Porque muchos eran, Señor, ya ven, ya llévanos. Y no, no es así. Hay que saber sufrir aquí en la tierra. Todo es bonito mientras nos hablen de las bendiciones, pero cuando nos hablen de sufrir, y ahí el asunto cambia. Pero les recuerdo, si se rebobinó el cassette, que parte de la vida cristiana tiene que ver con sufrimiento. Y allí se fragua mejor la paciencia en nuestras vidas. La paciencia entonces es la perseverancia de hacer el bien. Es una forma modesta del amor. Aquellos que no son pacientes, ¿sabe quiénes son? Los que se rinden a las circunstancias, los que se rinden al lujo de la carnalidad. Cuando hablamos de la paciencia, es de un creyente que es guiado por el Espíritu a refrenarse de la venganza. ¿Qué le parece esto? Repito de nuevo. Cuando hablamos de la paciencia, hablamos de un creyente que es guiado por el Espíritu a refrenarse de la venganza. Que a veces somos impacientes con nuestros enemigos, ¿no? Ojalá, Señor, le partieras un rayo ahí se muera. Claro, ustedes no piensan eso, yo nomás he pensado eso. Todos pensamos en nuestra naturaleza humana en algún momento. Pero cuando hablamos de paciencia como fruto es abstenernos justamente de eso. Y qué difícil que es, pero tampoco es imposible. Entonces debemos refrenarnos de la venganza por males cometidos en nuestra contra. Paciencia significa tener firmeza para no dejarse llevar por la ira. Cuando nos dejamos llevar por la ira significa que no estamos siendo firmes, que no estamos siendo pacientes. Y esto se da más cuando somos provocados o nos insultan. Esto es cuando más se da. Hay 4 aspectos importantes cuando hablamos de la paciencia. El primero que necesitamos enfocar para poder asimilar y entender que nosotros debemos experimentarlo es la paciencia de Dios.
Dios tiene paciencia y con nosotros la tuvo. Y vaya que cuánto tiempo. Y tuvo tanta paciencia el Señor hasta que nos encontró, nos redimió, nos salvó y hoy estamos aquí. Amén. El Señor fue paciente con nosotros. Entonces, cuando hablamos de paciencia, al primer ejemplo que vamos a poder ver nosotros es a nuestro Padre. La paciencia es una cualidad esencial de Dios. Y nosotros somos el reflejo de esa paciencia. Hoy el mundo afuera, ¿qué dicen? No hay Dios, si no existiera lo que hay ahora, terremotos, virus, ¿verdad? Conflictos armados. ¿Dónde está Dios? Dios está presente. Pero lo que vemos es la consecuencia de la mala administración del hombre. Dios no tiene nada que ver allí. Amén. Entonces es importante que cuando hablamos de la paciencia, lo primero que debe venir a nuestras mentes es la paciencia de Dios, la paciencia que Él ha tenido para con todas sus criaturas. Hay muchos afuera que no le conocen, pero tienen el sol, tienen la vida, tienen la lluvia, tienen su familia, tienen su trabajo, porque Dios es paciente con ellos, esperando que se arrepientan. Esa es la paciencia de Dios. Todos los seres humanos nos hemos beneficiado de la paciencia de Dios. Todos. Nadie puede decir aquí, Dios no ha sido paciente conmigo. Todos nos hemos beneficiado de esa paciencia. Veamos lo que nos dice Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará, dice al hombre, si ganara todo el mundo o perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El hombre vive su propio extravío, vive su vida de pecado, pero en medio de eso Dios sigue teniendo paciencia. La paciencia de Dios está relacionada con su amor. Aunque el hombre sigue pecando, Él le sigue dando una oportunidad de arrepentimiento. Pero así como Él le da una oportunidad de arrepentimiento, las Escrituras también dicen que todos seremos juzgados. Y esto es importante aclararlo, ¿no? Porque si no, ya, pues si el Señor es paciente, viva la alegría, pues no, peco y hago lo que me da la gana. No. El Dios es paciente, pero así también es juez. Y si nosotros no nos encontramos con Él, el ser humano o el hombre será juzgado al final de los tiempos. Es más, toda la raza humana hace mucho rato hubiera sido barrida de la faz de la tierra. Pero aún no hemos perecido porque Dios nos tiene paciencia. Lucas 12:20, hablando del extravío del hombre. Pero Dios le dijo, necio, dice, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios constantemente nos está mostrando su paciencia. La tendencia del hombre es abusar la paciencia de Dios. Constantemente. Dice, bueno, pues si Dios existe, que haga algo pues. A ver, pues lo quiero ver. Y Dios no se manifiesta ni se mueve así. Es la concupiscencia del hombre el que lo hace pensar de esa manera. El hombre siempre va a tratar de justificar sus acciones. Siempre se va a atribuir el mérito que no tiene. Entonces, número uno, conscientes de la paciencia que Dios tiene con el hombre. Mire, el hombre tiene que sufrir o atravesar experiencias duras y amargas para llegar al arrepentimiento. Cuando estamos bien, no queremos acercarnos a Dios. Tenemos que llegar a situaciones extremas para llegar al arrepentimiento. Lamentablemente. Por eso la paciencia de Dios es justificada, porque cuando Dios es paciente, lo que Él está haciendo es dándonos el tiempo para llegar a Él, a su amor y a sus abrazos y a sus brazos abiertos para encontrarse una vez más con nosotros. Entonces, número uno, la paciencia, el mejor ejemplo que tenemos es la paciencia de Dios. Número dos, la paciencia en relación con los demás. Y ahí sí que toca fibra, ¿no? La paciencia con relación a los demás. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Debemos tener paciencia aún con el inconverso.
Porque a veces nosotros como hijos de Dios, pero mira, ese ni conoce al Señor y míralo cómo tiene esos carros, esas casas. Las cosas que nosotros vemos son efímeras. La vida es eterna. Cuando no hemos entendido el regalo que Dios nos ha dado, es allí donde estamos constantemente viendo cómo viven los de afuera. Pero es que yo no tengo eso. Pero es que yo no he vivido eso. Pero es que yo no he experimentado eso. Y nos olvidamos que lo que viven afuera es efímero, es de aquí. Pero lo que Dios realmente nos quiere hacer experimentar es la vida eterna. Las cosas de aquí son pasajeras. ¿Sabe que hay muchas personas, cuando nosotros nos ponemos a la medida de otras personas, ahí es donde nos damos cuenta que lo que tenemos es demasiado? Es demasiado. ¿Sabe que una de las experiencias de trabajar y de servir ahí en su presencia es que cuando usted ve a niños y adolescentes que le dicen que ni siquiera conocen lo que es la playa o lo que es un río, usted puede llegarse a sentir la persona más, porque uno ha tenido la oportunidad de ir allá. Pero hay niños y adolescentes que ni siquiera conocen qué es eso. No han tenido ese privilegio. El asunto es que cuando nosotros experimentamos tantas cosas, ya nos volvemos y desvalorizamos lo que Dios nos ha dado. Entonces, no es que yo no me he ido a los Estados Unidos, a Canadá. Veamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que con eso tenemos suficiente. Amén. ¿Cuál debe de ser la conducta de nosotros? Vamos a ser atacados y somos atacados, somos vituperados, somos despreciados, somos criticados, somos calumniados mientras estemos haciendo el bien. Pero Dios demanda que nosotros tengamos paciencia con el prójimo. En la relación que tengamos con los demás debemos de tener. En la relación que tenemos con los demás debemos de tener. Una vez más. Dígale que estén a su lado. Tienes que tener. Dígale al de su otro costado. Tienes que tener. Ahí está. ¿Viste? Paciencia. Cuando nosotros aprendemos a tener paciencia, se van los intereses de nuestro yo. Se van los intereses de nuestro yo. Porque somos pacientes. Entonces ya no es por nosotros. Ya no es que yo quisiera. Debemos de aprender a ser paciente con los demás. A los que son padres, a veces tienen hijos que son un poquito más que otros, ¿no? Que son más expresivos, vamos a decirlo así. Entonces te acuerdes siempre, hay que tener paciencia. Cuando tenemos ese hermano o esa hermana que a veces le quisiéramos ver, el Señor nos dice, tienes que tenerle paciencia. Cuando tenemos ese esposo ahí que quiere andar comiendo mañana, tarde y noche, en las madrugadas, en las vigilias, en todos lados, hay que tener paciencia. ¿Sabe por qué le digo? Porque veo el físico de muchos aquí y eso es fruto de esas comelonas. Aunque algunos ahorita, eso es fruto de esa buena atención de sus esposas. ¿Te das cuenta? Así mismo los esposos, cuando sus esposas, pero mira mi amorcito, papito, negrito, flaquito, gordito, no sé, chocolate, como le quiera decir. No tengo zapatos, no tengo esto. Y otra vez, dígase usted los varones, tenemos que tener paciencia. Paciencia. Con esos hermanitos que a veces quisiéramos pagarlos como tatuín en la pared, tenemos que tener paciencia. 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 Entonces la paciencia, ¿verdad? Es lo que nos ayuda. Es parte del amor y allí sí podemos tener un matrimonio sano. Ahí sí podemos tener una familia sana, ahí sí podemos tener ministerios sanos, ahí sí podemos tener relaciones sanas,
por la paciencia. Amén, dijeron por la paciencia, ¿sí? Bendito sea el Señor. Este fruto, entonces, nuestra paciencia con relación a los demás, es lo que va a permitir en nosotros que no tengamos la autodefensa en nuestras vidas. Porque cuando en medio nos hacen algo, enseguida estamos a la autodefensiva, ¿verdad? Es que, ¿por dónde va a venir? Cuando somos pacientes, entonces nos libramos. Es como que esas cadenas se rompen y nos olvidamos de la autodefensa en nuestras vidas. Nos olvidamos de la sensibilidad para reaccionar. Es que me duele lo que me hiciste. Porque tenemos paciencia. Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Y de esa manera es donde vamos a ver resultados positivos en nuestra vida y en nuestra relación con los demás. Por algo el Señor les dijo, si te pide llevar, haz una milla, y si te piden dale también la pulsera. ¿Cómo que la pulsera? La pulsera. Cuando nosotros experimentamos la paciencia, estamos dispuestos a dar más, ¿sí o no? Estamos dispuestos a eso. Pero cuando no, olvídese, somos como esos perros rabiosos. No, esto es mío. Entonces Dios nos llama a tener paciencia, tener paciencia. Es posible, podemos cargar 1 kilómetro más. Si vienen a pedirnos algo, se los podemos dar. Estamos capacitados para ayudar a otros. Porque ya no está el yo de por medio. No, si a mí no me ha dado nada, ¿por qué le tengo que dar yo? Hay que vaya a ver él cómo hace, ese fue esfuerzo mío. Pero nos olvidamos que lo que Dios nos da es para bendecir a otros. Y cuando aprendemos a bendecir, Dios nos da mucho más. Cuando no bendecimos lo que tenemos, Dios lo recorta. Así de sencillo. ¿Cómo queremos ser fructíferos? Demos. ¿Cómo queremos ser escasos? Amarrémonos las manos para dar. Sencilla es la vida. ¿Se da cuenta? Si las cosas del Señor son sencillas, nosotros somos los que nos hacemos tanto problema. Se ríe por acá. Entonces, el fruto manifestado en la forma de la paciencia es negarnos a nosotros mismos, como le dije, servir a nuestros semejantes y buscar la gloria y la honra para dársela siempre al Señor. Y por último, creo que sí estoy ajustada con el tiempo. Esto es la paciencia con relación a los demás, ¿verdad? Que incluye igual la paciencia con respecto a los cristianos. Ay, ahí sí que nos toca bregar. Uno dice, yo vengo acá a la iglesia y pensé que como ya no era del mundo, acá todo era paz y armonía y todo. Aquí son los mayores conflictos que se dan. No, sí. Aquí son los mayores conflictos que se dan. Los mayores roces, porque siempre estamos diciendo, pero es que ya eres hermanito, pues no debes de hablar así. No debes de comportarte de esa manera. Entonces el Espíritu de Dios no está en ti, eres un carnal. ¿Dónde está la obra? Pero sí hablas en lengua, sí cantas gloria a Dios, aleluya. Pero mírate cómo tratas al otro. Son los mayores conflictos. Y por eso estamos llamados, como dice Efesios 4, versículo 1 y versículo 2. Es verdad que nosotros somos un cuerpo simbólicamente hablando, pero aquí hay diferencia de opiniones muchas. Yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. A ver, digamos lo que dice allí. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en... ¿Se da cuenta? Tan sencillo. Pero no, pues si se habló de mí. Estoy en la iglesia, pero ya los saludo entre dientes porque ya pues es mucho lo que estoy haciendo. Mentira del diablo. Si usted viene a este lugar y está en conflicto con una persona, es una mentira del diablo que usted venga a decir, ya pues aunque sea los saludo entre dientes. Porque Dios que está en los cielos y presente en todo lugar, conoce lo que hay en su corazón. Y Dios nos ha llamado a que la oscuridad no esté en nuestras vidas, sino que esté la luz. Porque a veces somos inconscientes que afectamos a los demás. Y déjeme decirle que cuando afectamos a nuestro hermano, igual nosotros seremos juzgados delante de Dios.
Dios no nos ha llamado a estar en la discordia. Y si hay algo que tenemos que ponernos a cuenta con nuestro hermano, presentemos madurez en Dios para decirlo, tengo algo contra ti, siéntate que necesito hablar contigo. Eso es madurez. Lo otro, con todo amor le digo, es hipocresía. Es hipocresía que usted llegue a un lugar, ya le hablo, pues. Con eso es mucho, eso es hipocresía. Y eso es del diablo. Cuando somos maduros en el Señor, tengo algo contra ti, mi hermano, ven y siéntate porque necesito ponerme a cuentas contigo. Y en ese momento el diablo se va. No todo es risa, ¿se da cuenta? Proverbios 11:30. El fruto del justo, este sí lo dijimos, ¿no? Listo. Ok. Entonces, como les decía, tenemos personalidades distintas, ministerios diferentes, talentos multifacéticos, pero nosotros necesitamos fomentar la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad en el cuerpo de Cristo. Cada miembro de este cuerpo desempeña una tarea especial. Cada uno de ustedes que está sentado aquí desempeña una tarea especial que le fue asignada por Dios. Aquí nadie es menos que nadie, no es ni menos ni más que ninguno. Todos somos iguales delante del Señor. Tenemos diferentes dones, pero delante de Dios somos hijos. Pare de contar. Somos hijos. Pero necesitamos ciertos dones para poder funcionar dentro de la iglesia. Eso es una cosa. Y en esa diversidad de esa tarea especial, de esas funciones distintas, necesitamos trabajar como un todo, como un solo organismo. Entonces debe existir armonía e interdependencia entre todos los miembros y órganos integrantes del cuerpo de Cristo. Por eso la paciencia, cuando hablamos dentro de la iglesia, soporta la flaqueza de los débiles. Si nosotros nos creemos hermanos mayores para otros que son más pequeños, demostrémoslos con acciones. Aprendamos a soportar las flaquezas de ellos. Y no seamos personas que por lo que nos dicen, es que a mí me dolió lo que me ha dicho. Demuestre su madurez y que es un hermano mayor que está dispuesto a enseñarle en amor lo que el otro necesita aprender. Eso tiene que ver con paciencia, soportar la flaqueza de los débiles, dejar pasar por alto infinidad de situaciones. Es que vine y no me saludó. ¿Y usted qué sabe si viene con problemas, con circunstancias y se olvidó de saludarle? Pero salúdele usted, pues entonces. Es que no me saludó, salúdele usted. No se pierda la bendición. Y quién sabe si con ese abrazo usted está ministrando su vida. Y si con ese abrazo esa persona se puede abrir, vino con tanto problema y necesitaba simplemente un abrazo. Pero somos tan egoístas que decimos, si no me saluda, yo no lo saludo. Dejémonos usar en las manos del Señor. Entonces, gracias a esa presencia interior del Espíritu Santo, entendemos la paciencia. Y si queremos ver a un hombre en las Escrituras, un ejemplo vivo para nosotros es Job. Perdió todo, estuvo enfermo, sus amigos se fueron, su esposa le dijo, si tienes que morir, muérete de una vez. Pero a pesar de todo eso, él esperó en Jehová. Eso es fruto de la paciencia. Aprendamos a ser como Job. Aprendamos a ser como Job. Ejemplo de paciencia. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué nos exhorta? Así como vimos lo que es la paz, nos exhorta también a buscar la paciencia. Todas las dificultades que tenemos que enfrentar tienen un significado. No es por qué, sino para qué. Dios está fraguando mi paciencia, está fraguando mi humildad, estás haciendo morir mi yo, estás haciendo que mi alma, mi espíritu, mi corazón, mi mente no estén en un constante conflicto, sino que pueda descansar y reposar en ti. Detrás de cada tormenta siempre existe una bendición. Las tormentas no son eternas. Dios siempre será eterno para nosotros. Y por último, la paciencia en la carrera cristiana. O sea, la paciencia, entendiendo lo que viene de Dios, la paciencia que tiene que ser fraguada con el inconverso, con aquellos que no conocen al Señor, la paciencia que tiene que ser fraguada entre unos a otros como hermanos en la fe, y la paciencia en la carrera cristiana, la paciencia individual que cada uno nos toca fraguar en el día a día.
En la epístola de los Hebreos, en el Hebreos capítulo 12, versículo 1, vemos que ahí habla de una carrera. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿con qué cosa dice? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que correr con paciencia. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, en toda competencia existen normas estrictas que hay que cumplir. Eso usted lo sabe. Número 2, hay que correr de acuerdo a reglamentos establecidos, ¿sí o no? En una carrera, en una maratónica le dice, de tal kilómetro al tal kilómetro tiene que venir vestido así, tiene que correr de esta manera. Hay reglas que no podemos evadir. El que compite debe ajustar su conducta durante la competencia a las leyes imperantes, si no es descalificado. Y nosotros cuando corremos la carrera de la fe, Dios demanda de nosotros una conducta de santidad. Pero en esa conducta de santidad, esa carrera tenemos que correrla con paciencia. Entonces, en nuestra carrera espiritual hay normas que debemos obedecer, debemos correr legítimamente y debemos de ser genuinos. La Biblia constituye el fundamento de nuestra carrera cristiana. Aquí está cómo debemos correr. Pero si no leemos día a día esto, no vamos a conocer las reglas, no vamos a conocer qué disciplina debemos de tener y no vamos a saber cómo llegar a esa carrera. Aquí está todo. La paciencia se fragua también a través de lo que entendamos de las Escrituras, leerlas cada día, obedecerla y ponerla en práctica. Quiere decir que nosotros cuando hablamos de correr con paciencia, porque tenemos una nube de testigos, es que nos están observando constantemente. Y en ese que nos observan constantemente tenemos una demanda por delante, que es correr con paciencia. Para concluir, amada iglesia, póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies. Aquí los que son esposos, busque a su pareja, si no está sentado ahí a su lado, o busque a su familia, busque a su entorno. Porque siento en mi corazón que Dios quiere hacer un tratamiento especial, hablando de estos dones, de la paz y de la paciencia en las familias, en los matrimonios en esta mañana. Siento de manera especial esa carga. Así que le voy a pedir que donde usted está, este es el momento oportuno. Y por favor, todos entren en esa comunión. No se distraiga por lo que pasa a su alrededor. En este momento es usted con Dios.